Héctor, bienvenido, buenos días, 8:36. Usted estuvo entre los 8 firmantes que dirigieron como asambleísta una carta al presidente de la Asamblea exhortándolo a que ponga la ley de extinción de dominio en el orden del día. En realidad era para una sesión extraordinaria que permita aprobarla. La puso, pero se pospuso el debate para 2 semanas después. ¿Cómo interpretar este primer traspié? Bienvenido y buenos días. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación, un gusto volver a su programa. Sí, efectivamente estoy bastante exhorto como algunos otros asambleístas que estamos viendo que se quiere dilatar sin tener un justificativo la aprobación de este importante proyecto de ley. Inicialmente el presidente Litardo, que está con licencia ahora por el tema de la reelección, había dicho que iba a llamar una extraordinaria en el tiempo de receso parlamentario, no lo hizo. Y efectivamente estábamos a la espera de que el presidente Solórzano, que está como encargado de la presidencia del Parlamento, lo haga lo antes posible, y esa fue justamente la razón por la cual 8 asambleístas suscribimos esta carta pidiéndole que se lo haga lo antes posible. Entiendo que al principio lo que pretendían era esperar a que regresen los asambleístas que salieron para hacer campaña y que posteriormente se lo iba a hacer. Sin embargo, yo creo que no existe como tal un argumento de fondo para que eso pase. Yo creo que si es que la ley simplemente está para que se llama votación, hay que hacerlo de manera inmediata. Es decir, ¿no es legal o no es viable posponerla para tratarla después de la segunda vuelta como han hecho? No, más allá de lo legal o ilegal, lo que tiene que hacer es, si es que solamente se quedó para la votación, esto se lo tiene simplemente que cumplir, y es por eso la presión. Más allá de que ellos, no existe ninguna obligatoriedad legal para que tenga sí o sí que el presidente Solórzano ponerlo lo antes posible. Aquí yo creo que esto pasa por un asunto de voluntad política, como muchos de los temas que pasan por la Asamblea, y que lastimosamente muchos de los temas importantes se quedan rezagados justamente porque de manera eventual no existe esta voluntad política para poder hacerlo. Entonces, eso tiene que esto pasa porque voluntad política la tuvo, tanto que la puso en el orden del día. Esto pasa porque no existen los votos, primero. ¿Comparte usted o no esa realidad? Segundo, la Asamblea corre el riesgo de que tan pronto la apruebe, comiencen las impugnaciones que han dicho que habrán ante la Corte Constitucional. Y lo otro, que afecte más aún los intereses de asambleístas que están buscando la reelección. ¿Cuál de las 3 cosas es? ¿Todas son o ninguna? A ver, sí creo que hay un tema de fondo que puede llegar a preocupar, y que inclusive yo fui una de las personas que lo planteó en el pleno, en el segundo debate, y que lo presenté por escrito también, y es un asunto que tiene que ver con el destino de los recursos que va a tener este fondo especial de extinción de dominio. El proyecto está establecido, que está establecido actualmente, dice que el 70% será para algunos asuntos que tengan que ver con la protección integral de la niñez, y el otro 30% para temas administrativos. Yo les decía que es que nosotros analizamos los artículos de la Constitución a partir del 292 en adelante, que habla sobre la universalidad del presupuesto general del Estado. Establece que el presupuesto general del Estado, se llega a completar por todos los ingresos y gastos que tienen las instituciones del sector público, y establece algunas excepcionalidades. Posteriormente, el 298 de la misma Constitución establece que no se pueden hacer preasignaciones, es decir, no se pueden establecer porcentajes, sino a las excepcionalidades que establece la misma Constitución para algunos sectores, como es la educación, como es la salud, como son para los gastos, ¿no es cierto? Si es que la Constitución no establece que un porcentaje de esto vaya a lo que quiere determinar este proyecto de ley, eventualmente esto podría caer como una preasignación que no está autorizada por la ley. Y les decía, esto desde mi punto de vista absolutamente jurídico se lo debería de revisar y eventualmente aclarar, porque lo que no queremos es que después de tanto esfuerzo, después de tanta presión y después de tanta expectativa que tiene la ciudadanía con esta ley, importante herramienta para recuperar lo robado por los sinvergüenzas, corruptos y delincuentes, no vaya a ser que se presente una demanda de inconstitucionalidad y la ley se caiga por este asunto. Entonces yo sí creo que hay que tener un poco de cuidado con esto. Yo estoy de acuerdo, primero, en que esto se lo tiene que tratar, pero también estoy de acuerdo en que hay que tener un poco la sensibilidad también de aceptar cuáles son algunas observaciones que se han dado, porque no se puede decir me niego y se acabó, pues, ¿no? De acuerdo. Entonces creo que hay que tener un poco de cuidado. Héctor,
Otros temas legislativos te quiere consultar enseguida Verónica Cuello, pero antes, sobre otros antecedentes suyos que quiero recordar a la gente, quiero hacer 2 o 3 preguntas que tienen que ver con Quito. Por si acaso, Héctor Muñoz fue presidente de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción de Quito Honesto, asesor en el municipio de Quito, Secretaría General de la Coordinación Territorial, entre otras cosas. ¿En qué época fue esto, Héctor? En época de la alcaldía de Mauricio Rodas. Yo entré en el 2014, después de que ellos ganaron las elecciones, y me pidieron que me incorpore al municipio de Quito. Y la presidencia de la Comisión de Lucha contra la Corrupción, que se llama Quito Honesto, fue un par de meses antes de que me pidieran que vaya como candidato a la asamblea. Por eso fue muy poco tiempo el que pude estar en la comisión. Gracias por la recordación. Yo no tenía muy fresco. Aclarado eso, o recordado eso. Hay 3 puntos urgentes. 1, ¿qué hacer con la actitud del alcalde respecto al metro? La semana pasada fue un escándalo, que fue una sesión presencial, se levantó, no dijo por qué, no regresó, y todos consideraron imposible tratar una reunión sin la presencia de él por una cuestión tan determinante. ¿Qué van a hacer o qué hacer Quito con Yunda? Me parece que es un irrespeto absoluto a la ciudad del proyecto más grande de infraestructura, no solamente de Quito, sino a nivel nacional. ¿Sí? Cuando Mauricio Rodas terminó la alcaldía, estaba en más del 90% la obra por concluir. Yo creo que aquí sí, no sé si es que no existe el interés de poder hacerlo, pero me parece que sí, por lo menos aquí hubo un descuido. ¿Cómo se debe la ciudad hacer todas las gestiones para las operadoras? Ya, ¿cómo se debe la ciudad hacer respetar si lo que ha habido es un irrespeto? Primero, por los canales naturales. Me parece que aquí los ediles, los concejales juegan un papel importante. Espero que tengan la responsabilidad de estar a la altura de lo que representa ser un edil, y de lo contrario hay que ver cuáles son las otras acciones. Sin embargo, yo no soy muy amigo de estar amenazando a las autoridades. A mí me parece que primero hay que hacer un llamado coherente, racional y responsable para que las actitudes de las autoridades la tomen justamente en función de aquello, y si es que eventualmente esto no pasa, pues ahí sí ver cuáles son las acciones que como ciudadanos, que yo evidentemente en mi caso a partir de mayo, como quiteño y ciudadano común y corriente, como hice toda la vida, también puedo accionar algunos temas que eventualmente existen en la ley para poder presionar. Segundo punto, mencioné hace pocos instantes que el municipio aprobó una ordenanza que ha pasado inadvertida, que prohíbe los espectáculos públicos con sufrimiento de animales, es decir, cualquier posibilidad de que la lidia del toro con muerte y aún sin muerte se restablezca por lo de la Corte Constitucional que vendría después, queda fuera. ¿Ya? ¿Cuál es el sentido de esta medida? Pero esto yo creo que es un poco ganarse la aceptación de la gente, de una parte de la población que es pro animales. Si nosotros recordamos lo que pasó con la consulta popular, que fue en el 2011, si no me equivoco, ajá, en donde se elimina la posibilidad de que en Quito se pueda tener los toros, toda la festividad taurina, se dejó por fuera, por ejemplo, el tema de los gallos. En ese sentido, yo lo que entiendo es que esta ordenanza entraría a ampliar lo que se decidió en esa consulta popular para poder, digamos, hacer extensivo a todos estos espectáculos públicos que no necesariamente busquen la muerte del animal, sino que puedan tener el maltrato. Ya le veo el propósito. Ya, yo no sé si es que esto... Sí, ¿perdón? Dele, adelante. Siga, Héctor. Que le digo, para mí esto, yo no sé si es que jurídicamente se lo podría llegar a hacer, si es que establece una consulta popular, un tema, y esto se lo quiere, digamos, hacerlo extensivo a través de una ordenanza, por más de que esté bien o mal. Yo no me voy a meter en ese análisis. Correcto. Yo no soy la persona más indicada para decir algo así, porque le soy absolutamente sincero. Yo iba a las corridas de toros, a mí me gustaban los toros, sin embargo yo respeto la voluntad popular. El otro, Quito tiene una situación cada vez más crítica con el COVID y con la pandemia. ¿Cuál debe ser el rol del municipio en esto, que no llega a colmar las expectativas y exigencias de la gente? Creo que en general las autoridades de nuestro país, y esto es lamentable, pasan por bajísimos índices de credibilidad, y esto, digamos,
incrementado por todos los asuntos de corrupción que se dieron por el tema de la contratación de las pruebas, que venían pruebas, que no venían, que unas sirven, que otras no servían. Yo creo que lo fundamental es que la ciudadanía se le hable con la frontalidad, la claridad y con la verdad del caso. En un tema tan preocupante como el que estamos viviendo, yo creo que no podemos dejar el espacio para improvisaciones. A mí me parece que la responsabilidad en este sentido es básico. Pero también, como le digo, a mí me preocupa que la desobediencia ciudadana también es un tema que es importante en el tema de contagios y en el tema de las respuestas que podrían llegar a dar las autoridades. Yo esperaría que cuando venga la vacuna estemos todos los GATS del país preparados para que esto se pueda desarrollar de la mejor manera, porque lo que no queremos eventualmente que pase es que lleguen esas vacunas y que no se tenga logísticamente, digamos, la capacidad de poder vacunar a todos. Entonces yo creo que en eso es en lo que se tienen que enfocar las autoridades. Ok, coincido. Más adelante me referiré a eso en una opinión distinta. Ahora le decía Héctor que algunos temas legislativos con los que empezamos le interesan a Verónica Cuello. Ella tiene más. Son las 8:47, estamos con Héctor Muñoz, asambleísta independiente. Buenos días, Héctor. Sí, efectivamente, ¿cuáles serían las prioridades legislativas para los siguientes 30 días a partir de este proyecto de ley que se pensó debatir y luego lo dejaron, lo pospusieron? Además del tema, hola Vero, perdón, muy buenos días. Además del tema de la ley de extinción de dominio, me parece que es importante que se lo ponga en debate un proyecto que lo presenté yo, que es un proyecto importante para combatir el contrabando. Nosotros pudimos hacer un análisis exhaustivo de cuál es la incidencia del contrabando en el país relacionado con lo que pasa en la región, y es un problema que yo creo que se lo está dejando de lado y es un problema muy importante que tiene el Ecuador, y sobre todo que si es que se hacen las acciones necesarias, esto podría llegar a tener un alivio dentro de la recaudación que el Estado puede llegar a tener, porque hasta las últimas cifras que nosotros llegamos a ver son cientos de millones de dólares que el Estado ecuatoriano deja de percibir justamente por temas de contrabando. Aparte de esto, la inseguridad que se presenta, la ilegalidad es absolutamente absurda. Esto es una ley que aparte quiere apostar a defender a las personas, a los que hacen las cosas de manera legal, de manera ortodoxa, cumpliendo todos los procedimientos. Me parece que esto es súper importante, sobre todo teniendo en cuenta que estamos con un Estado prácticamente quebrado y en donde yo creo que al Ecuador no le vendría nada mal unos, por lo menos 400 millones de dólares que podrían entrar a las arcas fiscales si es que nosotros como autoridades podemos llegar a controlar el tema del contrabando. Claro. En otro orden también, siguiendo un poco lo que usted me estaba diciendo, estas propuestas que se vuelven prioridad, ¿en qué afecta que se tomen las medidas o que se lleguen a tomar resoluciones? ¿En qué afecta el proselitismo o la llegada de estos asambleístas suplentes? ¿Usted cree que ellos van con la orden de seguir la misma línea de los asambleístas a los que reemplazan o hay cierta autonomía de poder decidir? Y aquí hay un tema adicional. El tema adicional es que, como sabemos, el CAL, que es el órgano administrativo, digamos, de la Asamblea Nacional, que es quien define dentro de sus funciones, tal cual como está establecido en la ley orgánica de la función legislativa, cuáles son las prioridades que se tienen que dar a los tratamientos de los proyectos de ley, hoy por hoy no puede sesionar. Hoy por hoy, el CAL, que son 7 personas, tienen 3 personas porque 4 de los 7 salieron están ahora con licencia por las campañas que se vienen por la elección del 2021. Los suplentes no pueden, es expresamente, está definido en la ley que expresamente los suplentes no pueden ser parte del CAL. Esto es un vacío absolutamente absurdo que está establecido en la legislación ecuatoriana, en nuestra ley orgánica de la función legislativa, y que lastimosamente no se lo corrigió en las últimas reformas, porque no se vio venir esta circunstancia, y esto quiere decir que el CAL, ¿no es cierto?, primero no puede sesionar porque necesita un quórum mínimo de 4 personas, y existen 3. Y segundo, evidentemente, si es que ni siquiera puede sesionar por quórum, no puede tomar las decisiones para poder establecer las prioridades de los proyectos de ley que tienen que venir, ¿cierto? Entonces, esto yo creo que es un jalón de orejas también a no, digamos, tomar en cuenta que esto eventualmente podría llegar a pasar. Entonces, lo que hay que esperar es que regresen los otros asambleístas que salieron con estas licencias para que el CAL pueda tener la mayoría y poder sesionar, lo cual es una locura. Es una locura que un suplente a posicionarse como principal, aunque sea temporalmente, no pueda tomar, no cuente. Entonces, ¿para qué están?
Sí, porque en ese caso las personas que son digamos designadas por el CAL son por nombre y apellido que lo determina el Pleno. Y como le digo, este vacío no se lo tomó en cuenta en la reforma y prácticamente el CAL no va a poder operar en estos días. Sin embargo, hay algunas acciones que sí las puede tomar el presidente encargado del Parlamento, como son, por ejemplo, poner cuáles son el orden del día de las sesiones. Pero si es que llegase, por ejemplo, un proyecto de ley en este momento al CAL, ¿cierto?, el CAL no tiene la posibilidad de enviarlo a cualquiera de las comisiones especializadas porque no se lo puede, no se puede confirmar el quórum. Y hay algo ahí que me preocupa, que me parece que es de fondo. Desde mi punto de vista, yo no he visto dentro de las posibilidades que establece la legislación ecuatoriana que, por ejemplo, el veto que hizo el presidente a la ley de comunicación, ¿qué es lo que va a pasar? Este veto tiene que llegar al CAL para que el CAL, a su vez, dirija nuevamente a la comisión especializada, o esto directamente llega al presidente para que el presidente lo envíe. Esto, desde mi punto de vista, no está claro, y si es que, digamos, se podría llegar a dar esta interpretación, que si bien es cierto, puede ser un poco extensa y un poco forzada, de que necesita que pase por el CAL, eventualmente la Asamblea no podría llegar a conocer el veto porque pasarían estos 30 días y podría entrar por el Ministerio de la Ley. Es grave eso. Bueno, en este momento yo me detengo hasta aquí con mi entrevista, espero que tenga un buen día y continuamos con Carlos Vera para seguir conversando con usted. Para agradecerle también, Héctor, mil gracias por las precisiones y aclaraciones, más que importantes, didácticas, para entender los dilemas que se enfrentan en todos los temas que hemos tratado.